Capítulo 22. Opresores y oprimidos. ¡Hurra! ¡Al fin lo logramos! ¡Arrojado con deshonra, pisoteado! ¡No volverá a levantarse jamás!, exclamó Ford aquella noche durante la cena en el comedor del servicio. «Fue el caballo de bronce de Slimes lo que lo consiguió», gritó Parker, quien, aunque no formaba parte del personal del castillo, era frecuentemente invitado. «La jugarreta de Jack Patton fue buena, no lo niego. Lo rozó, sí, pero no logró derribarlo. Pero cuando el asunto tocó a la conciencia...» El hablante remató su frase con una carcajada estrepitosa que fue secundada por casi todos los presentes. «¡Por el éxito de Monsieur Slimes y del Valhalla!», brindó el cocinero francés, llenando su copa con un vino que, ciertamente, no estaba destinado a llegar al comedor del servicio. «Cada quien con su brindis», añadió Valence, alargando una mano no muy firme hacia la botella. «Por Ned Holditch, el cachorro de oso atrapado en la trampa, que pronto abandone su país para el bien del país». Un chiste muy gastado que, sin embargo, provocó una nueva oleada de carcajadas. «Por esa madre tan bonita y santurrona», brindó Parker, «que ella pronto alegre con su vivaz y animada presencia la prisión de su anciano padre». «¿Por qué no bebes?», le dijo Ford a Marion, que estaba sentada a su lado y cuya copa él había llenado. «No puedo evitar sentir compasión por ella», murmuró la muchacha, avergonzada incluso de mostrar tan leve muestra de compasión. «Yo nunca podría sentir compasión por nadie que le pertenezca a él», exclamó Ford, y alzando su copa, añadió: «por Robert Holditch el santurrón, ya que es demasiado honesto para este mundo que pronto sea promovido al otro». Entre el tintinear de copas, las carcajadas, las bromas profanas y las voces elevadas, Marion intentó en vano unirse a la ruidosa algarabía. Aún resonaba en sus oídos la voz profunda y solemne del señor Eardley, con aquellas 3 palabras terribles: muerte, juicio, eternidad. En su imaginación veía una mano invisible trazándolas ahora en la pared. Aquel que había reprendido con espanto a los profanadores de Babilonia estaba presente allí, estaba escuchando, mientras quienes llevaban el nombre de cristianos profanaban su nombre, calumniaban a sus siervos, pisoteaban sus mandamientos, provocaban su ira. La desdichada muchacha, en medio de sus compañeros desenfrenados, tenía una terrible conciencia de estar siendo arrastrada, casi contra su voluntad, por el amplio camino que conduce a la perdición. Cada hora parecía alejarla más de aquel santo hogar al que su madre había partido y al que ella misma una vez había esperado ir. Había dado la espalda a la Jerusalén celestial, había echado suertes con los pecadores de Babilonia, estaba eligiendo su parte con los impíos. ¿Y cuál sería esa parte? Incluso en medio de su compasión por la familia arruinada de los Holditch, Marion los miraba casi con envidia. Dios estaba de su lado, Dios los vengaría. Cada insulto y cada injusticia que sufrían sería devuelto multiplicado en el seno de sus perseguidores. Marion lo sabía, lo sentía, estaba pecando contra la luz y la convicción. Era consciente de que era como una niña que cambia una herencia por un juguete dorado, como una loca que arroja joyas para alcanzar una pompa de jabón. Sabía que los placeres de este mundo no satisfacen el alma, no podían hacerlo, y sin embargo, como una polilla atraída por luz brillante, escuchaba halagos y adulaciones, intentaba reírse de lo que su conciencia condenaba y luchaba por ahogar los temores que las palabras de su pastor habían despertado. La noticia del despido de Holditch, que por supuesto implicaba también el de su esposa, llenó de profunda aflicción el corazón de la pequeña heredera. Los afectos de Edith, como los zarcillos de una vid, ya habían comenzado a aferrarse con fuerza a quienes le brindaban sostén. La dulzura y la ternura maternal de Rebeca la habían hecho entrañablemente querida para la pobre niña, y separarse de ella para siempre era una dura prueba para un corazón tan sensible. Cuando, como era costumbre, Edith se unió a su padre durante el postre, apareció con los ojos tan hinchados de tanto llorar que Sir Digby, algo preocupado, le preguntó qué la había alterado. «Papá, estoy muy triste. La señora Holditch se va», murmuró Edith con el labio tembloroso y el pecho agitado, apenas pudiendo evitar que las lágrimas volvieran a brotar. «Yo también lo lamento», dijo el baronet mientras levantaba a su hija y la sentaba sobre su rodilla, intentando en vano consolar su tristeza llenando su plato de manjares. Y Sir Digby no dijo otra cosa que la verdad.
Valance había expresado correctamente la opinión de su amo. Despedir a Holditch era como entregar al perro pastor a los lobos. Una carta recibida del banquero de Sir Digby en Londres le había puesto esta realidad ante los ojos con claridad alarmante. El pródigo baronet había recibido la desagradable revelación de que vivía a un ritmo que su fortuna no podía sostener, que era presa de sus propios subordinados, y sintió que estaba rechazando al único hombre honesto en quien realmente podía confiar, cuya fidelidad a Dios era garantía de fidelidad hacia su amo. Sir Digby no había hecho jamás una acción de la que se arrepintiera tan pronto como de haber despedido a su mayordomo. Le habría gustado con toda el alma retirar sus palabras apresuradas, pero el orgullo lo tenía encadenado con la misma firmeza que la ley de los medos y persas. Humillarse ante su subordinado, rectificar su decisión, cambiar de opinión, jamás podría rebajarse a tal cosa. El hombre orgulloso se avergonzaba de reparar un agravio, porque hacerlo implicaría reconocer que lo había cometido. Por eso persistía en su resolución de sacrificar al único hombre en quien podía confiar, entregándolo a la enemistad que sospechaba más que justificadamente había sido provocada por una fidelidad inquebrantable al interés de un amo que resultó ser tan ingrato. Quizá hubo algo en el tono de su padre que animó a Edith a continuar la conversación. «Papá», dijo apoyando su pequeña cabeza en su hombro y sin atreverse a mirar su rostro, «si de verdad te entristece que los Holditch se vayan, ¿no podría quedarse todavía?» «Imposible», respondió el baronet. «Entonces, el señor Holditch debió haber hecho algo muy, muy malo», dijo Edith Lestrange con una expresión de perplejidad en sus suaves ojos bajos. «Yo no creí que lo hiciera. Pensaba que era como uno de los judíos fieles, que prefería morir antes que quebrantar la ley de Dios». Sir Digby carraspeó con cierta incomodidad y se sirvió una copa de clarete. «¿Tomó algo que no era suyo, papá?», preguntó Edith, ahora mirando el rostro de su padre. «Nadie lo ha acusado de eso», respondió él. «¿O dijo alguna mentira?». La pregunta, formulada con inocente sencillez, provocó una sonrisa y una respuesta negativa. «¿Qué hizo entonces de malo, papá?». Era más fácil hacer la pregunta que responderla. «Esos asuntos no son de tu incumbencia, pequeña», dijo Sir Digby con un tono mitad molesto, mitad afectuoso. «Hablemos del Valhalla y de las grandes celebraciones que tendremos el próximo miércoles». Mientras jugaba con los largos rizos del cabello de su niña, el baronet continuó. «He invitado a todas las mejores familias del condado y a algunos ministros de su majestad desde Londres. ¿Qué opinas, Edith, de recibir a un lord del tesoro y a un caballero de la jarretera?» La pequeña heredera no dijo nada. Estaba pensando en lo intimidante que sería enfrentarse a tantos personajes importantes y en cómo gustosamente cambiaría la compañía de todos ellos por la de la amiga a quien pronto tendría que perder. «Tú vas a recibir a todos los invitados en el Valhalla», continuó Sir Digby. «Cuando se abran las magníficas puertas al son de una banda militar, allí aparecerá mi pequeña hija en el centro, vestida como una joven princesa, para dar la bienvenida a mis visitantes». «Tendré tanto miedo», murmuró la niña. «¿Miedo?», repitió el baronet con un tono de fingido reproche. «Un Lestrange nunca debe pronunciar tal palabra. En el Valhalla todo te recordará la noble estirpe de la que procedes. Levantarás la vista hacia los vitrales y verás cómo tu valiente tatarabuelo, en Waterloo, venció a los franceses y cómo el antiguo Sir Digby Lestrange luchó por la causa del rey Carlos. Banderas ganadas en gloriosos campos de batalla ondearán sobre tu cabeza y sabrás que encima de ti se eleva la gran estatua de bronce que recuerda cómo, siglos atrás, un antepasado tuyo ganó gloria inmortal como miembro de las cruzadas. No, Edith, en el Valhalla ningún retoño de la casa de Lestrange puede saber lo que es tener miedo». Que los argumentos de Sir Digby fuesen o no irrefutables es algo muy discutible, pero al menos quedaron sin respuesta. Toda la grandeza, el esplendor y la gloria tenían poco atractivo para Edith Lestrange, pero la niña achacaba eso a algún defecto en sí misma. Era tímida, torpe, callada. Sin embargo, haría lo que su padre le ordenara y trataría de sentirse como él sentía. Le resultaba más difícil a su tierno corazón reconciliarse con la aflicción y la inminente partida de la familia Holditch. Edith buscó consuelo en el pensamiento de que podía pedir al Señor que los bendijera, y si, como sospechaba, hombres malvados habían calumniado al mayordomo,
Entonces oraría cada mañana y cada noche para que la verdad se le revelara a su padre. Apenas hacía poco que Edith había aprendido a confiar sus penas a Dios, pero lo hacía con toda la sencillez de la fe, sin dudar jamás que todo lo que el Señor ha prometido, tarde o temprano lo cumplirá. Dediquemos unos momentos a apartarnos del castillo del baronet para dirigir la mirada a la cabaña de su mayordomo y echar un vistazo a la familia arruinada al final de esa tarde de sábado. Rebecca estaba ocupada remendando. Ned, sentado junto a ella, ha estado intentando, al fin con éxito, devanar para ella una madeja muy enredada. Holditch, con varios papeles esparcidos sobre la mesa frente a él, y entre ellos su resumen, está haciendo anotaciones en un gran libro. «Robert», dijo la esposa alzando sus apacibles ojos tras un largo silencio, «¿no es hora ya de orar y descansar?» «Sí», respondió Holditch echando un vistazo al reloj. «Debo terminar estas anotaciones el lunes». «Padre», comentó Ned, «me sorprende que sigas trabajando tan duro, ya que pronto tendrás que dejar este lugar. Habría pensado que te importaría mucho menos». «Es mi deber asegurarme de que nadie encuentre las cuentas de mi amo en el desorden en que las dejó Seron. Era como tu madeja enredada, hijo. Yo dejaré la hebra más fácil de desenredar para mi sucesor. Puede que sea un hombre honrado». «Lo compadeceré si lo es», dijo Ned. «Lo compadecería más si no lo fuera», replicó Holditch en un tono tan animado que hasta una sonrisa asomó a los labios de Rebecca. «Ah, padre, el proverbio dice, la honradez es la mejor póliza, pero aquí no parece que lo haya sido para ti». «Y sin embargo, me aferro al proverbio, Ned, incluso respecto a este mundo», Holditch añadió con más gravedad mientras cerraba su libro de cuentas. «Si incluimos en nuestros cálculos el mundo venidero, ¿quién podría calcular la pérdida de aquel que cambia la conciencia por una ganancia? Tráeme la Biblia, Ned». El muchacho trajo la Biblia gastada por el uso y la colocó frente a su padre. Rebecca dejó a un lado su labor y se sentó humildemente con las manos cruzadas para escuchar la palabra de Dios. Holditch abrió en el capítulo 8 de Romanos. Ese glorioso capítulo del que se ha dicho con razón que comienza con ninguna condenación y termina con ninguna separación. Mientras leía, el hombre perseguido absorbía el espíritu de las palabras y sentía que su alma se fortalecía para enfrentar lo que pudiera venir. Era odiado y oprimido por sus semejantes. Su corazón respondió sin temor a la pregunta: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. La pobreza se acercaba a su hogar como un lobo hambriento a la puerta. Había consuelo para la hora oscura de necesidad. El que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:32. ¿Estaba su único hijo en peligro de deshonra, de ser arrancado de sus padres por una acusación falsa? Había uno del cual ningún poder podía separarlo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? Romanos 8:35. Con plena confianza en la justicia y la misericordia de Dios, no solo con sus labios, sino desde lo más profundo de su ser, Holditch podía repetir la declaración triunfante: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Por extraño que parezca, esa semana de dura prueba no terminó en derrota, sino con una profunda y serena bendición en la humilde cabaña del mayordomo. Aunque la adversidad realmente había tocado a su puerta, trajo consigo algo que los enemigos de Holditch jamás habrían previsto: paz con Dios y paz entre ellos. El horno había sido ardiente, pero estaba purificando. En Holditch, el fuego no consumía su fuerza ni su integridad. Esas permanecieron firmes, pero sí derritió lo que alguna vez pudo parecer rígido o severo. A través del sufrimiento, adquirió una nueva ternura y compasión hacia aquellos de espíritu más delicado. Él, que solía soportar las pruebas en silencio y soledad, ahora conocía el poder del dolor compartido y de la paciencia en la aflicción. También Rebecca cambió. La aflicción real la despertó de la pereza espiritual que había caracterizado sus días más difíciles. Vio cómo sus antiguos lamentos por pequeñas molestias palidecían frente a las verdaderas cargas que su familia ahora soportaba.
Con una visión más clara, se entregó nuevamente a sus deberes como esposa y madre, convirtiéndose no solo en un consuelo, sino en una fuente de fortaleza. En cuanto a Ned, el muchacho despreocupado había empezado a convertirse en un hombre reflexivo. A través de la vergüenza y el escarnio público, había encontrado arrepentimiento y propósito. Ahora oraba, no como una costumbre o rutina, sino desde un corazón humillado y sincero. El dolor de su error y el temor de lo que vendría le habían abierto los ojos al valor del honor y a la presencia de un Dios que ve en lo secreto. Así que, mientras aquellos que tramaron su caída reían y brindaban en triunfo, la familia Holditch permanecía renovada en silencio. Sus enemigos habían querido dividirlos y aplastarlos, pero solo lograron acercarlos más entre ellos y hacia su señor. Así, cuando contemplamos de lejos un bosque espeso, nos parece una masa de sombra oscura, ininterrumpida, impenetrable, sombría, pero al adentrarnos en él, descubrimos que está atravesado por senderos rugosos, tal vez estrechos, pero seguros. Alzamos la vista y la luz que viene de lo alto se filtra como un suave crepúsculo verdoso, mientras que aquí y allá brillantes rayos de sol atraviesan el follaje como haces de diamante y nos muestran que lo que antes parecía solo tinieblas está lleno de vida y de belleza.